Jesús me envió de vuelta con una misión que es preparar corazones y no refugios. Mi nombre es Isabela Mendoza, tengo 15 años, y el 12 de agosto de 2024 morí ahogada en el río Magdalena en Colombia. Estuve clínicamente muerta por 11 minutos, y lo que Jesús me reveló sobre 3 eventos devastadores que cambiarán el mundo antes de 2030. No es lo que esperarías escuchar de un adolescente, pero aquí estoy, viva a través con una misión que no puedo ignorar, porque lo que vi del futuro no era solo una advertencia, era una invitación a la esperanza más grande que jamás podrías imaginar. Ese domingo empezó perfecto. Era el día del río con mi familia, una tradición que teníamos cada mes. Mi mamá había preparado sancocho, mi papá había inflado las llantas para flotar, y yo estaba emocionada porque por fin mis primos de Medellín habían venido a visitarnos. Recuerdo que mientras desayunábamos arepas con queso, mi abuela me dijo algo extraño: mija, hoy siento que algo va a cambiar en tu vida. En ese momento pensé que se refería a que era la primera vez que íbamos al río sin salvavidas, porque ya tenía 15 años. Nunca imaginé que se refería a esto. Llegamos al río Magdalena como a las 10 de la mañana. El agua estaba cristalina, perfecta para nadar. Mis primos Alejandro y Sofía no paraban de hacer bromas, y mi papá ya había montado la parrilla para hacer pescado fresco. Yo siempre había sido buena nadadora. Desde pequeña, el agua era mi elemento. Pero ese día había algo diferente en el río. La corriente estaba más fuerte de lo normal, aunque nadie más parecía notarlo. Isabela, ven acá, me gritó Sofía desde una piedra grande en el medio del río. Vamos a saltar juntas. Nadé hacia ella sin pensarlo 2 veces. Pero cuando llegué a la piedra, algo sucedió que jamás podré explicar completamente. Salté al agua, pero en lugar de salir a la superficie como siempre, sentí como si algo invisible me jalara hacia el fondo. Mi cuerpo se hundió como una piedra. Traté de nadar hacia arriba, pero mis músculos no respondían. Era como si el agua se hubiera vuelto espesa como miel. Desde abajo podía ver a mi familia gritando. Mi papá se lanzó al agua inmediatamente. Alejandro corrió hacia la orilla pidiendo ayuda. Sofía estaba llorando desesperadamente, pero yo ya no podía luchar más. Mis pulmones se llenaron de agua. Mi corazón se detuvo. Y la última cosa que recuerdo fue ver la luz del sol filtrándose por el agua, volviéndose cada vez más débil. Morí ahogada en el río Magdalena ese 12 de agosto. Oficialmente, estuve muerta por 11 minutos. Es difícil explicar lo que sucede cuando mueres. No es como en las películas. No hay una transición dramática. Simplemente estás fuera, como si te hubieran desconectado de una máquina y de repente pudieras ver toda la habitación desde arriba. Me vi desde arriba, flotando sobre el río. Mi cuerpo estaba en el fondo, completamente inmóvil. Mi papá había logrado sacarme y ahora estaba haciendo respiración de boca a boca desesperadamente. Mi mamá lloraba mientras presionaba mi pecho. Alejandro había corrido a buscar ayuda y Sofía estaba paralizada del shock. Pero yo me sentía más viva que nunca. Era paradójico. Mi cuerpo estaba muerto, pero mi alma estaba más despierta de lo que había estado jamás. Pero lo extraño era que yo me sentía completamente en paz. No había miedo, no había dolor, solo una calma profunda que nunca antes había experimentado. Era como si finalmente hubiera llegado a casa después de un largo viaje. Entonces vi la luz. No era como la luz normal que conoces. Era una luz que tenía personalidad, que tenía amor. Era como si la luz misma estuviera viva y me estuviera llamando. No había túnel como dicen en las películas. Era más como una puerta que se abría en el aire mismo, revelando algo indescriptiblemente hermoso. Cuando atravesé esa puerta, todo cambió. El lugar donde llegué no se puede describir con palabras humanas. Imagínate el amanecer más hermoso que hayas visto, multiplícalo por 1000, y aún así no se acercaría a lo que vi. Los colores no eran solo colores, eran emociones. Los sonidos no eran solo sonidos, eran verdad. Todo estaba vivo, todo estaba conectado. Y entonces lo vi a él. Jesús estaba allí, pero no como en los cuadros de la iglesia. Era más real, más presente que cualquier persona que hubiera conocido
sus ojos. Sus ojos contenían todo el amor del universo, pero también una autoridad que me hizo entender inmediatamente quién era. Isabela, me dijo. Y su voz era como música que había estado esperando escuchar toda mi vida. Te he estado esperando. ¿Estoy muerta?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu corazón se detuvo, me respondió con una sonrisa que sanó todas las heridas que no sabía que tenía. Pero tu propósito aquí apenas está comenzando. Extendió su mano, y cuando la tomé, de repente estábamos en un lugar diferente. Era como una sala inmensa, pero las paredes estaban hechas de luz pura. Y flotando en el aire, como pantallas transparentes, había imágenes que comenzaron a moverse. Quiero mostrarte algo, mi Billo, Jesus, algo que está por venir. Pero antes, necesitas entender por qué te lo muestro. Las imágenes comenzaron a cambiar, y vi la tierra desde arriba. Era hermosa, pero también pude ver algo más, como hilos de luz que conectaban a cada persona, a cada familia, a cada comunidad. Algunos hilos brillaban intensamente, otros estaban débiles, y algunos parecían estar a punto de romperse. ¿Qué son esos hilos?, pregunté. Son las conexiones del amor, me explicó. Cada acto de bondad, cada momento de perdón, cada vez que alguien elige el amor en lugar del miedo, estos hilos se fortalecen, y cuando se fortalecen, toda la humanidad se fortalece. Entonces las imágenes cambiaron y vi algo que me hizo temblar. Los próximos años, antes de 2030, me dijo Jesús con una voz que mezclaba amor con urgencia, van a traer 3 grandes desafíos para la humanidad. Pero quiero que entiendas, no son castigos, son oportunidades. La primera imagen que vi fue la de la tierra misma. Vi glaciares derritiéndose, océanos subiendo, incendios forestales, sequías, pero no era solo destrucción lo que estaba viendo. Era como si la tierra misma estuviera hablando, pidiendo ayuda. El primer desafío, me explicó Jesús, será el colapso ecológico. La creación que mi Padre hizo con tanto amor está gritando por sanación. Habrá inundaciones en lugares que nunca las habían visto, sequías que durarán años, y la comida será escasa en muchas partes del mundo. Vi imágenes de ciudades bajo agua, de cultivos que se secaban, de animales que no tenían dónde vivir. Pero entonces, la imagen cambió. Vi comunidades que se unían, vi personas que compartían su último pedazo de pan. Vi científicos trabajando día y noche para encontrar soluciones. Vi niños plantando árboles. Vi jóvenes liderando movimientos de cambio. Y esos hilos de luz que había visto antes brillaban más fuerte que nunca. ¿Ves?, me dijo Jesús. En medio de la crisis, la humanidad recordará lo que realmente importa. Recordarán que son una familia. La segunda imagen fue aún más intensa. Vi ciudades completamente a oscuras. No había electricidad, no había internet, no había comunicación. Era como si el mundo moderno hubiera retrocedido 100 años en cuestión de horas. El segundo desafío, continuó, serán los apagones masivos. La dependencia de la tecnología que la humanidad ha creado será puesta a prueba. Habrá días, incluso semanas, donde la electricidad simplemente no funcionará. Vi hospitales luchando por mantener a sus pacientes vivos. Vi familias reunidas alrededor de velas. Vi personas que no sabían cómo cocinar sin microondas, cómo comunicarse sin teléfono, cómo vivir sin las comodidades que daban por sentadas. Pero entonces, otra vez, la imagen cambió. Vi vecinos que se conocían por primera vez. Vi familias que volvían a conversar alrededor de la mesa. Vi comunidades que se organizaban para cuidarse mutuamente. Vi personas que descubrían talentos que no sabían que tenían. Vi iglesias que se convertían en centros de refugio y esperanza. Cuando les quiten la distracción, me explicó Jesús, recordarán lo que realmente necesitan: amor, comunidad y fe. La tercera imagen fue la más perturbadora. Vi una enfermedad que se extendía rápidamente por el mundo, pero no era como otras enfermedades que había visto en las noticias. Esta era diferente. Era como si hubiera sido diseñada específicamente para crear miedo. El tercer desafío, me dijo Jesús con una tristeza profunda en sus ojos, será una enfermedad que será usada para sembrar el miedo. Habrá quienes la usen como una herramienta de control, para hacer que las personas se separen unas de otras, para crear división donde debería haber unidad. Vi personas usando mascarillas, pero no solo por salud. Vi familias que tenían miedo de abrazarse. Vi comunidades que se dividían por opiniones médicas,
Vi gobiernos que usaban el miedo para controlar a sus pueblos. Pero una vez más, la imagen cambió. Vi médicos que trabajaban sin descanso, no por dinero, sino por amor. Vi personas que arriesgaban su propia salud para cuidar a otros. Vi comunidades que encontraban maneras creativas de mantenerse conectadas. Vi iglesias que se adaptaban para seguir siendo luz en la oscuridad. ¿Ves el patrón?, me preguntó Jesús. En cada desafío, la humanidad tendrá una elección, en rendirse al miedo o elegir el amor. Y en cada elección, aquellos que elijan el amor brillarán como estrellas en la noche. Entonces las imágenes se detuvieron y Jesús me tomó de las manos. Isabela, me dijo, te estoy mostrando esto no para que tengas miedo, sino para que tengas esperanza. Estos desafíos no vienen para destruir, sino para refinar. Son como el fuego que purifica el oro. Pero, ¿por qué me lo muestras a mí? Solo soy una adolescente. Jesús sonrió y esa sonrisa iluminó todo el lugar. Porque los jóvenes como tú no están limitados por las dudas que han acumulado los adultos. ¿Ustedes todavía creen que el mundo puede cambiar en Ten? Y tienen razón. Entonces, me mostró algo más. Vi una red de jóvenes alrededor del mundo, todos conectados por hilos de luz. Algunos estaban en Colombia como yo, otros en México, España, Argentina, Chile. Todos tenían algo en común. Habían elegido el amor en lugar del miedo. Tu misión, me dijo Jesús, no es advertir sobre los desastres. Tu misión es preparar corazones. Enseñar a las personas que la preparación real no es acumular comida o construir búnkeres. La preparación real es fortalecer las conexiones de amor. Me mostró imágenes de comunidades que se preparaban de manera diferente. En lugar de almacenar suministros solo para ellos, estaban creando redes de apoyo. En lugar de construir muros, estaban construyendo puentes. En lugar de educar en el miedo, estaban educando en la esperanza. Cuando lleguen estos desafíos, continuó, aquellos que hayan preparado sus corazones con amor, serán los que guíen a otros hacia la luz. Serán los que transformen la crisis en oportunidad. Entonces vi algo que me hizo llorar de alegría. Vi el mundo después de 2030. Los desafíos habían pasado, pero la humanidad había salido más fuerte. Las comunidades estaban más unidas, las familias estaban más conectadas. La tecnología se usaba para servir, no para controlar. Y la tierra estaba sanando. ¿Ves?, me dijo Jesús. Al final, todo obra para bien para aquellos que aman. Estos desafíos no son el fin, son el comienzo de algo hermoso. En ese momento, me mostró algo más que llenó mi alma de una esperanza indescriptible. Vi cómo, después de cada uno de los 3 desafíos, la humanidad desarrollaba una nueva capacidad. Después del colapso ecológico, las personas aprendían a vivir en armonía con la naturaleza como nunca antes. Después de los apagones, descubrían el poder de la conexión humana real. Después de la enfermedad, desarrollaban una comprensión más profunda de lo que verdaderamente significa estar sanos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Mira más allá, mi Dejo Jesus, y de repente pude ver el año 2035, a la humanidad había emergido como una mariposa de su capullo. Las ciudades estaban llenas de jardines, los vecinos se conocían por nombre, las familias cenaban juntas cada noche, los jóvenes cuidaban a los ancianos, y los ancianos enseñaban a los jóvenes. Era como si hubieran recordado cómo ser verdaderamente humanos. Pero para llegar ahí, continuó, necesitarán guías, necesitarán faros de esperanza en la oscuridad, necesitarán personas como tú que puedan ayudar a otros a ver más allá del miedo. De repente, sentí un tirón extraño. Era como si alguien me estuviera jalando hacia atrás. Es hora de que regreses, mi Dejo Jesus, tu familia te necesita, tu comunidad te necesita, en el mundo te necesita. Pero ¿cómo voy a recordar todo esto?, le pregunté, sintiendo pánico de que se me olvidara. Yo estaré contigo, me prometió. Cada vez que compartas esta historia, yo estaré allí dándote las palabras. Cada vez que alguien la escuche, yo estaré allí tocando su corazón. Y entonces, antes de que pudiera decir algo más, me encontré de vuelta en el río, pero esta vez no estaba viendo desde arriba, estaba de vuelta en mi cuerpo, tosiendo y respirando con dificultad. Mis pulmones se llenaron de aire húmedo del río y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi papá estaba llorando.
Alejandro había corrido a buscar más ayuda. Sofía estaba hablando por teléfono con alguien. Mi mamá me sostenía la cabeza y yo estaba viva otra vez, Isabela. Gritó mi papá. Pensé que te habíamos perdido, pero yo apenas podía hablar. Mi mente estaba llena de todo lo que había visto, todo lo que había escuchado. Era como si hubiera vivido una vida entera en esos 11 minutos. Los paramédicos llegaron 20 minutos después. Dijeron que era un milagro que estuviera viva, que habían pasado demasiados minutos sin oxígeno, que debería haber daño cerebral, pero yo estaba perfectamente bien, mejor que bien. De hecho, en el hospital, los doctores no podían explicar lo que había pasado. Mi corazón estaba perfectamente sano. No había evidencia de que hubiera tenido un problema cardíaco. Era como si mi muerte hubiera sido atemporal, innecesaria. Pero yo sabía la verdad. Durante las siguientes semanas, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada noche, soñaba con las imágenes que Jesús me había mostrado. Cada día, sentía una urgencia creciente de compartir lo que había experimentado. Al principio, mis padres pensaron que era trauma. Mi mamá me llevó a un psicólogo. Mi papá pensó que tal vez necesitaba medicamentos. Pero yo sabía que lo que había visto era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Comencé a hablar con mis amigos, primero con Alejandro y Sofía, porque ellos habían estado allí. Ellos habían visto mi muerte y mi regreso. No podían negar lo que había pasado. Luego hablé con mi familia. Mi abuela, la que me había dado el presentimiento esa mañana, fue la primera en creer completamente. Ella me dijo que había estado orando por mí durante esos 11 minutos y que había sentido una paz inexplicable justo antes de que me despertara. Pero lo más increíble empezó a suceder cuando comencé a compartir el mensaje de preparación que Jesús me había dado. Le dije a mi comunidad que necesitábamos prepararnos, no con miedo, sino con amor. Comenzamos a organizar reuniones semanales donde las familias se conocían mejor. Creamos redes de apoyo donde cada familia sabía exactamente cómo ayudar a las otras en caso de emergencia. Mi abuela, que había presenciado mi muerte y resurrección, se convirtió en mi mayor apoyo. Ella organizaba círculos de oración donde las mujeres mayores enseñaban a las jóvenes cómo preservar alimentos, cómo hacer remedios caseros con plantas, cómo mantener la calma en crisis. Mija, me decía, lo que viste no es para asustarnos, sino para prepararnos como una familia se prepara para recibir a un bebé. Enseñamos a los niños habilidades básicas, a cómo cultivar alimentos, cómo conservar agua, cómo cuidar a los enfermos, pero lo más importante, les enseñamos que nunca están solos, que siempre hay alguien que los ama y los cuidará. Mi primo, Alejandro, que había estado ahí cuando morí, comenzó a estudiar medicina de emergencia. Decía que no podía olvidar la sensación de impotencia que había sentido ese día. Sofía empezó a liderar grupos de jóvenes que aprendían habilidades de supervivencia, pero siempre con un enfoque de comunidad y servicio. Y comenzaron a suceder cosas increíbles que confirmaban que este mensaje venía de algo más grande que nosotros. Familias que habían estado peleando por años se reconciliaron, vecinos que nunca se habían hablado comenzaron a ser amigos. Jóvenes que estaban perdidos en drogas o alcohol encontraron propósito en servir a otros. Pero también sucedieron cosas que no puedo explicar con lógica humana. Personas que habían estado enfermas por años comenzaron a sanarse después de participar en nuestros círculos de oración. Matrimonios que estaban a punto de divorciarse se reconciliaron. Niños que habían estado traumatizados por la violencia encontraron paz. Mi papá, que siempre había sido escéptico de las cosas espirituales, comenzó a llorar durante una de nuestras reuniones. Yo vi a mi hija morir, les dijo a todos. Yo la saqué del agua sin vida, pero algo más grande que todos nosotros la trajo de vuelta. Y si ese algo nos está pidiendo que nos preparemos con amor, entonces eso es lo que vamos a hacer. Era como si el mensaje de Jesús estuviera creando una onda expansiva de amor que transformaba todo lo que tocaba. Cada persona que escuchaba la historia la compartía con otros. Y cada vez que se compartía, más corazones se abrían, pero también comencé a ver señales de que lo que había visto estaba comenzando a suceder. Los noticieros hablaban cada vez más sobre el cambio climático. Había inundaciones en lugares que nunca las habían tenido, sequías que duraban más de lo normal, y pude ver que las personas estaban comenzando a tener miedo.
Hubo varios cortes de electricidad en nuestra ciudad que duraron días. Al principio, las personas entraron en pánico, pero nuestra comunidad estaba preparada. Compartimos comida, nos cuidamos mutuamente y convertimos lo que podría haber sido una crisis en una oportunidad para unirnos más. Y entonces llegó la enfermedad. No voy a dar detalles porque no quiero crear más miedo, pero era exactamente como Jesús me había mostrado, una enfermedad que se usaba más para controlar que para sanar. Vi cómo dividía a las familias, cómo creaba desconfianza entre vecinos, cómo los gobiernos la usaban para limitar libertades, pero también vi cómo nuestra comunidad respondía de manera diferente. En lugar de aislarnos con miedo, encontramos maneras seguras de mantenernos conectados. En lugar de juzgarnos por nuestras decisiones médicas, nos respetamos mutuamente. En lugar de acumular recursos, los compartimos. Y la diferencia era notable. Mientras otras comunidades se dividían, la nuestra se fortalecía. Mientras otras personas vivían en miedo, nosotros vivíamos en esperanza. Han pasado meses desde mi experiencia y cada día estoy más convencida de que lo que vi era verdad. No solo las predicciones sobre lo que viene, sino especialmente el mensaje sobre cómo prepararnos. La preparación real no es acumular cosas, es acumular amor, es crear conexiones tan fuertes que nada las pueda romper. Es educar a nuestros hijos no solo en matemáticas y ciencia, sino en bondad y servicio. Es recordar que somos una familia humana y que las familias se cuidan mutuamente. Cada vez que comparto esta historia, veo cómo toca los corazones de las personas de manera profunda e inmediata. Veo cómo algunos se despiertan de una vida de egoísmo y comienzan a vivir para otros. Veo cómo algunos dejan de vivir en miedo y comienzan a vivir en fe. He viajado por Colombia, Venezuela, Ecuador, compartiendo este mensaje. En cada lugar, encuentro a jóvenes como yo que han tenido experiencias similares. Es como si Jesús estuviera despertando a toda una generación para preparar al mundo para lo que viene. En Bogotá conocí a un joven de 16 años que había muerto en un accidente de moto y había visto visiones similares. En Caracas, una chica de 14 años que había tenido una experiencia fuera del cuerpo durante una cirugía me contó que Jesús le había mostrado las mismas cosas. En Quito, un grupo de adolescentes había comenzado a preparar a sus comunidades sin siquiera haber escuchado mi historia. Es como si hubiera una red invisible de jóvenes que estamos siendo llamados para esta misión específica. No es coincidencia, es un plan divino. Y sé que esto es exactamente lo que Jesús quería que sucediera. Cada testimonio confirmado, cada vida transformado, cada comunidad que se une en amor en lugar de dividirse en miedo. Es evidencia de que lo que vi era real y urgente. Hay algo más que quiero que sepas. Cuando estuve con Jesús, me mostró que cada persona que escuchara esta historia estaría escuchándola por una razón. No es casualidad que estés aquí leyendo estas palabras en este momento. Él sabía que estarías aquí, sabía que necesitarías escuchar esto. Sabía que tu corazón estaba listo para algo más profundo, algo más real. Si te sientes perdido, si sientes que tu vida no tiene propósito, si sientes que el mundo se está cayendo a pedazos, quiero que sepas que hay esperanza, hay un plan, que hay alguien que te ama más de lo que puedes imaginar. Los próximos años van a ser desafiantes, no voy a mentirte. Habrá momentos cuando parezca que todo está perdido, pero también serán los años más hermosos de la historia humana, porque serán los años cuando la humanidad recordará lo que realmente importa. Y tú tienes un papel en esa historia. Tal vez tu papel es ser la persona que mantiene unida a tu familia cuando todo parece caótico. Tal vez es ser el vecino que siempre está dispuesto a ayudar. Tal vez es ser el líder que guía a tu comunidad hacia la esperanza en lugar del miedo. O tal vez tu papel es simplemente ser la persona que elige el amor en lugar del miedo. Cada día, en cada decisión pequeña que tomas. Jesús me dijo que cada acto de amor, no importa cuán pequeño, fortalece esos hilos de luz que conectan a toda la humanidad. Tu bondad importa, tu amor importa, tu fe importa. No esperes hasta que sea demasiado tarde para comenzar a vivir de manera diferente. No esperes hasta que lleguen los desafíos para comenzar a preparar tu corazón. Comienza hoy. Comienza ahora. Habla con tu familia. Conoce a tus vecinos, encuentra maneras de servir a tu comunidad, pero sobre todo, abre tu corazón
a la posibilidad de que hay algo más grande que tú, algo más grande que todos nosotros, que nos está guiando hacia algo hermoso. Jesús está llamándote, no a una religión, no a una iglesia específica, sino a una vida de amor, a una vida de propósito, a una vida que importe. Tú sabes en el fondo de tu corazón que este mensaje fue para ti. Tú sabes que hay una razón por la cual estás escuchando estas palabras en este momento. Tú sabes que es hora de dejar de vivir solo para ti mismo y comenzar a vivir para algo más grande. El mundo necesita personas como tú, personas que no se rindan al miedo, personas que elijan el amor incluso cuando es difícil, personas que crean en la esperanza incluso cuando todo parece oscuro. Recuerda lo que vi en esa visión del futuro, a un mundo donde las personas se cuidan mutuamente, donde los niños crecen seguros, donde los ancianos son venerados, donde la tierra es sanada. Ese mundo es posible, pero necesita de ti para hacerse realidad. Cada sonrisa que des a un extraño, cada mano que extiendas a alguien que está cayendo, cada momento que elijas el perdón sobre el resentimiento, estás construyendo ese futuro. Estás siendo parte de la solución que la humanidad necesita. No esperes más. La eternidad es decidida en vida, pero la vida es decidida en cada momento. Y este momento es tuyo. ¿Qué vas a hacer con él?